medio. La pregunta tiene que ver con que cada vez más gobiernos vienen tomando la decisión de restringir el uso de TikTok. En los últimos tiempos fue primero Estados Unidos, después Canadá, después la Unión Europea, que prohibió a sus funcionarios utilizar TikTok en los teléfonos oficiales para que no les roben información, porque esa es la sospecha que está detrás de estas decisiones. Otros, como la India, directamente lo prohibieron. Bueno, ¿es así? ¿Es un caballo de Troya? ¿Cuál es su vinculación con el gobierno chino? Bueno, varias preguntas que le vamos a trasladar ya mismo a Alejandro José, que es experto en marketing digital y que está en este momento en la ciudad de Chicago. Alejandro, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Muy bien. Alejandro, te traslado la pregunta entonces, o le traslado la pregunta. ¿Es un caballo de Troya? ¿Es solamente una herramienta de espionaje del gobierno chino? ¿O es sencillamente una aplicación de videos divertidos? Es realmente un caballo de Troya. Para mí es solamente un caballo de Troya. O sea, tuteame, por favor, te lo pido. No, la realidad es que el tema de la seguridad corre por muchos lugares. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, cuando a los soldados rusos les prohibieron usar WhatsApp. Porque cuando los empezaron a detectar usando WhatsApp. O sea, las herramientas, las aplicaciones, con todas las cuestiones estas de ubicación y geolocalización, hacen que sean peligrosas y algunos países obviamente los aprovechan. En el caso de China especialmente, ellos son dueños, por cómo es su cuestión legal o su forma de gobierno, son dueños y propietarios de todas las empresas de China. Entonces, la problemática acá se genera en, sí, TikTok tiene todo nuestro conocimiento, o sea, sabe los gustos, y el mayor miedo viene de previo a cuando fue las elecciones de Trump, donde decían que los rusos habían intervenido y manejado y manipulado a la sociedad americana. Imagínate hoy TikTok, ¿sí? O sea, podemos entender a TikTok como un peligro desde muchos ángulos, ¿no? Desde el que puedan manejar unas elecciones, y esto se traslada a un montón de países. ¿Por qué? Porque TikTok, la variable de TikTok es manipulable, ¿sí? Entonces nadie sabe qué es lo que sucede, cómo es que ellos te van polarizando el pensamiento en base a lo que ellos quieren. Y por otro lado, entender y estudiar y tener exactamente dónde está ubicado toda la población y por ejemplo, los videos o lo que sea. Si vos tenés una cuenta, entre comillas, privada y estás subiendo videos en la base aérea donde están los F-18, lo que sea, por darte un ejemplo muy burdo, y estás subiendo tus videos, compartiéndolo, o están todos jugando, porque la verdad es que vos fíjate que todos se divierten con esto del tema del TikTok y armar TikTok. ¿Cuántas veces vimos videos de soldados, ¿sí?, en puestos de avanzada matando el tiempo haciendo videos de TikTok? En la guerra de Ucrania se está viendo todo el tiempo esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, el problema acá es que nunca sabemos quién es el que está detrás y realmente cuál es el acceso. TikTok es lo que hoy se discute. TikTok se discute hoy, ¿por qué? Porque en su momento se detectó de que, por ejemplo, las variables o lo que sea no favorecen por ejemplo, a las personas de raza negra. Eso ya se discutió y se comprobó en Estados Unidos hace un par de años atrás. Y ahora está el tema de esto de cómo, o sea, el peligro de tener de vuelta unas elecciones manipuladas. Entonces, eso es el gran peligro. Ahora, Alejandro, sí, una de las cosas que a mí me resulta más difíciles quizás de entender es esta cosa de, bueno, como herramienta de inteligencia o para obtener información. Porque yo digo, si yo grabo un video en TikTok, agarro y me grabo diciendo hola, ¿cómo están? O cantando una canción. Sí. Eso, ¿cuánta información le estoy dando? ¿O la aplicación a partir de eso obtiene información sin que yo me dé cuenta de que está obteniendo información acerca mío? Bueno, eso es lo que sucede con todas las aplicaciones. WhatsApp es la más conocida. Vos y yo quizás estamos hablando por WhatsApp de irnos de viaje a París y nos empiezan a llegar ofertas de París. O sea, las aplicaciones muchas tienen escucha pasiva. El marketplace más conocido de Argentina en su momento, cuando vos le dabas lo tenías que instalar en el celular, te pedía autorización, o sea, no te quedaba otra que darle permisos para que tome control de la cámara y del micrófono. Entonces tiene escucha pasiva. O sea, estas herramientas, todas las herramientas tienen escuchas pasivas. O sea, este tipo de herramientas más avanzadas, ¿no?, de empresas grandes, tienen escucha pasiva
como para retroalimentar en base a lo que vos estás consumiendo en el dispositivo. Entonces, el problema es que nosotros le damos ok, y sinceramente sin leer a qué le estamos dando permisos para que acceda. Ahí viene el tema de darle acceso al micrófono, darle acceso a la cámara. O sea, Alejandro, para que se entienda, porque la verdad que para los que están más metidos en el tema, esto ya es sabido, pero yo creo que para mucha gente todavía no termina de comprender la dimensión de lo que vos estás diciendo. Es decir, que cuando el Congreso de Estados Unidos dice, bueno, si vos sos un congresista no podés tener TikTok en tu celular, es porque TikTok permite que por ahí, si el congresista está en una reunión con Joe Biden y tiene el celular en la mesa, aunque no tenga abierto TikTok, el micrófono esté captando lo que está conversando este congresista con el presidente de Estados Unidos. Exactamente. Eso es parte de las términos y condiciones de muchísimas plataformas o de muchísimas aplicaciones, no solo TikTok. ¿Sí? No solo TikTok. Por eso... lo que pasa es que TikTok es China, digamos. TikTok es China, ¿sí? Ojo, Huawei es chino. Bueno, claro. También. Yo te voy a contar algo que va más en el mundo de los routers. Huawei es el router más instalado en el mundo. Es el módem más instalado en el mundo. Y es uno de los teléfonos más usados en el mundo. ¿Sí? El problema de Huawei, en un momento, me acuerdo que se discutía acá en la parte de Washington y demás, es que toda la conectividad, la fibra óptica, todo lo que está conectado a aparatos Huawei, ¿sí? Que obviamente se autoactualizan desde su empresa madre. Entonces, con un software, todo eso. Entonces, todo lo que va por ese router puede ser escuchado. No, eso se debatió mucho tiempo. Y ahí es donde empezaron a tratar de cambiar, porque ¿qué pasa con Huawei? En su momento es un costo muy bajo comparado contra otros aparatos como Cisco. Entonces, los troncales comunicacionales, nosotros Telecom, o sea, nuestra empresa en Argentina, es todo Huawei. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos también parte de mucha gente que se discute. ¿Y qué pasa acá? O sea, hoy TikTok tiene otro tipo de escucha, porque te tiene ahí en el micrófono. Vuelvo, insisto, no es la única, pero también están los troncales. O sea, hay un montón o sea, el tema de la seguridad hoy es un tema complejo. Y claro, o sea, al no saber qué es lo que sucede detrás, porque no hay un 100% de transparencia en todo esto, se tienen que empezar a restringir. Ayer y hoy está muy caliente el tema del debate de sacar una ley que se prohíba el uso en todo Estados Unidos, el tema de TikTok. Como ya hizo la India, creo. Está sucediendo ahora. Como ya hizo la India y otros países también, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, en Europa todos los diputados de la Euro, Sí, el Parlamento Europeo. Perdón. Sí, ya les prohibieron usar TikTok y les dieron un teléfono distinto. Bueno, Alejandro, nos dejás preocupados, ¿no? Realmente me parece que si la pregunta creo que ha sido respondida. Caballo de Troya, evidentemente, caballo de Troya. Tengo un caballo de Troya en mi celular, probablemente ustedes en sus casas también. Bueno, habrá que ver cómo sigue esto, pero muy interesante el debate y muy interesante escucharte. Gracias, Alejandro. Por favor, chao, hasta luego.